básicamente el cálculo de tensomembranas. Tiene algunos puntos que son importantes tener en cuenta cuando tengamos que hacer el análisis estructural. Díganme por favor si me están escuchando. Repito entonces, vamos a comenzar con este seminario, con esta jornada técnica, y vamos a ver los puntos más importantes en el diseño y cálculo de tensomembranas. Nosotros el día de hoy nos vamos a orientar a la parte de cálculo, que es lo que hacemos habitualmente. Les dejamos también la invitación para el diplomado. Hemos lanzado un diplomado que, bueno, es la segunda edición en este año 2022. El diplomado comienza el 11 de octubre del 2022 y, bueno, queremos invitarlos a este diplomado de 200 horas en aplicación de software a la ingeniería estructural en distintas ramas de la ingeniería estructural. Es un diplomado distinto, es un diplomado donde queremos transmitirles conocimientos que tienen que ver con la aplicación de herramientas de cálculo al análisis y diseño. Así que están invitados. Vamos entonces a compartir la pantalla para iniciar el tema de hoy. Si ustedes hacen clic derecho sobre mi pantalla, sobre mi video, van a poder, en la opción ver, van a poder maximizar la pantalla. Repito, si hacen clic derecho sobre mi pantalla, sobre mi video, pueden maximizar. No vamos a habilitar las cámaras, no hace falta el día de hoy. Hacemos muchos seminarios y si utilizamos cámaras se consumen muchos recursos, pero lo importante es que ustedes pregunten, que estén atentos. Les voy a pedir un gran favor. Esto no es un video, esto es una charla en vivo, donde estamos compartiendo ideas, compartiendo conocimientos. Es importante si ustedes son tan amables de responder de forma activa, porque bueno, a veces nos quedamos esperando una respuesta y así el seminario se hace muy lento. Así que les pedimos por favor que cuando vamos haciendo preguntas, si ustedes son tan amables, respondan de forma rápida para que sea esto, para que no se trabe la charla. Bueno, les decía, vamos a ver los puntos más importantes en el cálculo y en el análisis estructural de tensomembranas, de tensoestructuras. Lo primero que tenemos que ver en el cálculo de tensomembranas es el concepto de búsqueda de forma. Por supuesto, en un seminario de 1 hora, este seminario tiene una duración de 1 hora aproximadamente, no podemos detenernos en el desarrollo matemático, que por supuesto es interesante. Es interesante, por supuesto, hay que saberlo, hay que conocerlo, pero creemos que en un seminario de este tipo alcanza con que, y es más importante que ponerse a ver todo el desarrollo matemático, que además no alcanzaría en 1 hora y media, es interesante que vean los puntos más fuertes, los puntos más importantes en el cálculo y análisis y diseño de tensomembranas. Las tensomembranas, saben ustedes que son estructuras que se están utilizando muchísimo, cada vez más, en México, en Chile, bueno, en todos los países. En México y en Chile hay un boom de tensomembranas. Claro, son estructuras livianas, son estructuras que funcionan a tracción y compresión, prácticamente minimizando la flexión. Entonces, claro, como son estructuras livianas, tienen ventajas, por ejemplo, en zonas sísmicas. Por supuesto que no estamos diciendo que es el mejor sistema estructural, ni tampoco el peor. Es un sistema estructural más. Si les interesa, yo les doy mi opinión. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y a mí como arquitectura me gusta mucho este tipo de proyectos, y como ingeniería también, porque son estructuras que funcionan predominantemente a tracción y compresión. Entonces,
Entonces, nos interesa mucho porque minimiza la flexión. El punto más importante que tenemos que tener en cuenta en el cálculo de este tipo de estructura, fíjense, esta es una tenso, esta es una estructura para una cubierta en un autódromo, en una pista de carreras de automóviles de carrera, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y fíjense que la estructura es muy esbelta. Se puede, por supuesto, la tensomembrana se puede apoyar en una estructura de acero, de concreto, de madera, por supuesto, de madera queda muy lindo, muy interesante, muy ecológico. También se puede apoyar en estructuras de mampostería, en estructuras de cualquier tipo. De hecho, hay tensoestructuras que también se desarrollan con aluminio. Bueno, pero lo que queremos ver hoy, ustedes ya saben de estructuras, ustedes ya saben de tipos de materiales que se utilizan. Lo que queremos ver hoy es el concepto de búsqueda de forma. ¿Por qué? Porque estas estructuras, ustedes saben que son estructuras que funcionan por forma, son estructuras que necesitamos calcular la forma para poder calcular la estructura. Es interesante eso. Yo no puedo hacer esta forma estructural mediante un dibujo. Por supuesto, un arquitecto, una arquitecta, sí va a dibujar esto, por ejemplo, en Revit, o en Archicad, o en SketchUp. El arquitecto sí va a dibujar esto. ¿Por qué? Porque el arquitecto está creando un proyecto de arquitectura con condiciones de uso, volumetrías, con condiciones de confort, de estética, espacios, alturas, condiciones normativas. Por supuesto que un arquitecto, una arquitecta, sí que dibujará esta estructura. Pero cuando esta arquitecta o este arquitecto dibujen esta estructura, si me pasan a mí el dibujo, no me sirve, si bien en este programa, por ejemplo, estamos utilizando el programa RFEM de la empresa Druvat, si bien en este programa yo puedo importar desde Revit, desde Tekla, desde Archicad, desde AutoCAD, desde SAP 2000, en 2D o en 3D, pero a mí no me sirve la importación. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular la forma. Esta forma en un programa de estructuras se debe calcular. ¿Por qué? Porque la forma de esta estructura no es una condición geométrica. Eso es lo importante que tenemos que recordar. La forma, claro, de una estructura que funciona por forma, justamente es una parte del cálculo. Lo mismo vale para una estructura formada por cables. En este caso, esta estructura, fíjense, tiene membranas, y si nos acercamos, también tiene cables. Los cables, por supuesto, tienen su condición de búsqueda de forma al igual que la membrana. Claro, la membrana no puede quedar arrugadita, tiene que quedar muy plana, muy lisa, porque por condiciones de mantenimiento también, condiciones de uso y, por supuesto, condiciones también de estética. Pero claro, la forma de una estructura que funciona por forma, porque ustedes saben que estas estructuras son estructuras que funcionan por forma, justamente es una parte del cálculo. La tengo que calcular a la forma. ¿Por qué? Porque no es una condición geométrica solamente. Para el arquitecto sí, por supuesto, el arquitecto la dibuja porque sabe a dónde quiere llegar el cliente y el arquitecto hace una combinación de lo que necesita el cliente con aspectos de confort, de uso, normativas, etc. Pero nosotros, en un programa de estructuras,
no nos sirve dibujarla, además que nos cuesta porque son formas que en general no están regidas por una fórmula matemática, salvo algunos casos particulares. Entonces, claro, el problema es que estas estructuras, la forma no es una condición geométrica solamente, sino que la forma depende de la geometría, por supuesto, pero también depende de los apoyos, los vínculos, depende de las cargas que consideramos en la búsqueda de forma y depende también de las magnitudes de tesado que le vamos a indicar a esta tenso para que funcione correctamente. Depende también, por supuesto, de las condiciones de tesado. Entonces, fíjense que tenemos que calcular la forma. Es el primer punto y a mi criterio, por lo menos, a mi criterio, es el más importante. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos la forma, por supuesto, después tenemos todo. Ponemos a calcular con un modelo de elementos finitos y se terminó. ¿Y por qué tenemos que calcular la forma? Porque además, en general, estas tensos son estructuras con formas curvas que no están determinadas en general, salvo algunos casos particulares, no están determinadas mediante una expresión matemática, salvo una esfera, un cilindro, un paraboloide hiperbólico, bueno, pero esta forma, fíjense que la estructura es asimétrica, fíjense que las columnas están inclinadas, fíjense que estos dos anillos metálicos están inclinados, fíjense que la columna interior está inclinada y además fíjense que los bordes, si vemos la tensomembrana con una vista en planta, fíjense que claro, los bordes son curvos y a veces la curvatura de los bordes es una condición de diseño arquitectónico. A veces el cliente nos dice, mirá, yo quiero que todos los bordes tengan una flecha de 12%, 10%. Entonces, no solamente la condición de tesado o tensado para que la membrana exista es importante, sino también las cargas, porque la forma va a depender de las cargas que consideremos en la búsqueda de forma. Entonces, fíjense que esta estructura es una estructura totalmente curva, labiada. Fíjense que acá no tiene cables, en estos elementos de aquí arriba, esta partecita de acá no tiene cables, solo tiene cables inferiores, el resto es todo membrana, es decir, que toda la forma se está encontrando con la membrana, con la tela, con la lona, o el lienzo, como se dice también en algunos países. Claro, en general esta forma, en la mayoría de los casos, la tenemos que calcular porque no la podemos establecer con una fórmula y además, si pudiéramos establecer una fórmula matemática, esa fórmula esa fórmula matemática debería incorporar cargas, condiciones de tesado, geometría, dimensiones, volumetría y tipos de apoyo. Fíjense que es prácticamente imposible. Bueno, nada es imposible en la vida, pero encontrar una fórmula matemática que determine esa forma de esa tenso y que esa fórmula matemática incluya las cargas, el tesado, la geometría y los apoyos es algo muy tedioso, muy pesado. Yo diría que prácticamente es impracticable. Por eso, nosotros en un programa de estructuras necesitamos generar la forma para poder calcularla, para poder diseñarla, para poder calcular, fíjense, la deformada de la tenso, por supuesto eso tiene una escala, calcular los esfuerzos, calcular las reacciones, la cimentación. En este caso no pusimos la cimentación, pero por supuesto, ya lo van a ver en otro modelo que tengo por acá, se puede incluir cualquier sistema de cimentación, por ejemplo, pueden utilizar zapatas, vigas de cimentación, losas de cimentación. Bueno, este es un atenso que hacemos nosotros en un curso. Ahora después la vamos a ver con un poco más
de detalle. Es una tenso que ahora dentro de instante la vamos a ver. Les quería mostrar esta tenso porque fíjense que la forma de la columna de la derecha depende de la condición de apoyo, que en este caso es una zapata, y que además está sobre un vínculo elástico, porque ustedes saben que las zapatas están sobre vínculo elástico, ¿no? En general, las zapatas están apoyadas sobre terrenos que además no tienen capacidad de tracción, es decir, el apoyo de esa zapata es un modelo no lineal. Bueno, si volvemos acá, el problema que se nos presenta, ¿cuál es? Dibujar esta forma. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es difícil dibujarlo? No, es fácil hacer el dibujo con las herramientas de hoy. Fíjense, por ejemplo, que este software, si ustedes quieren hacer elementos curvos, por ejemplo, quieren hacer barras curvas, tienen todo tipo de curvas y además en superficies, fíjense acá, por ejemplo, acá tienen arco, parábola, elipse, spline, NURBS, líneas por trayectoria en superficie, geodésicas, cortar mediante dos líneas, bueno, arco por tres nudos, arco por centro, fin y ángulo, tienen superficies de todo tipo, superficies tipo spline, por trayectoria, superficie tipo tubo, elementos rectos y curvos. Este programa tiene muchas herramientas curvas, pero en este caso en las tensor no me sirve. Por más que el programa tenga muchas herramientas curvas, no me sirve. ¿Por qué? Porque la forma no es una condición geométrica. En este tipo de estructuras, la forma en una estructura que funciona por forma depende de la geometría, las dimensiones, los volúmenes, por supuesto, pero también depende de las magnitudes de tesado o las condiciones de búsqueda de forma, de las cargas y de los apoyos. Entonces, en definitiva, ¿cómo hacemos para dibujarlo? Bueno, fíjense, yo voy a eliminar el cálculo. Recuerden esta imagen, esta tenso que está acá, es la que nosotros necesitamos calibrar. Entonces, si vamos a generar la tenso, fíjense, voy a guardar esta imagen para que nos quede. Vamos a guardar esa imagen, así la tienen ustedes ahí guardada. Y yo ahora, en este programa RFEM, voy a eliminar la malla. Fíjense lo que pasa cuando elimino la malla. Claro, como en este caso yo calculé la forma, al eliminar el cálculo pierdo la forma y voy a la forma original. Esta es la forma que yo dibujé y fíjense que esta forma es mucho más sencilla que esta. Esa forma es mucho más fácil de dibujar. De hecho, fíjense que esta linita que está acá es una línea perfectamente recta, horizontal, y fíjense que esta membrana que está acá es perfectamente plana, es una figura geométrica muy simple, y fíjense que este cable que está acá es una línea recta, que es mucho más fácil dibujar que una curva. Muchas veces los profesionales nos preguntan, ¿y por qué no haces ese cable con una catenaria? Fíjense, nosotros podemos ir a herramientas, generar modelo de barras, arco, y podemos generar círculo, parábola, hipérbola, y también tenemos la catenaria, además de todas las funciones que yo les mostré antes. Pero no me sirve porque la condición de forma de ese cable no es una catenaria, porque ese cable está vinculado a una membrana que tiene una condición de tesado. Y ustedes saben, ¿se acuerdan lo que decía el profesor? El profesor decía que la forma que tiene un cable es la catenaria solo cuando está suspendido de los extremos en estado de reposo y con una carga igual al peso propio. El resto no es catenaria. Entonces no podemos aplicar la catenaria, pero no importa. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Nosotros dibujamos una forma fácil que cumpla con las alturas de las columnas, la posición de las columnas. Fíjense que ustedes saben desde dónde hasta dónde va el cable, desde dónde se quieren amarrar. Y ustedes saben desde dónde hasta dónde va la membrana. Lo que no saben es la forma. Entonces fíjense que para poder pasar de esa membrana
de esa forma, perdón, la forma que tengo arriba a la derecha y la forma que tengo abajo, yo les pregunto, a ver si ustedes participan un poco, ¿cuál de las dos formas les parece mejor como estructura, como tenso-membrana? ¿Cuál les parece más lógica, más eficiente estructuralmente y más real como estructura? ¿La que está arriba a la derecha o la que está abajo a la izquierda? ¿Qué les parece? ¿Cuál es más razonable, si quieren, para resumir la palabra? ¿Cuál es más razonable como estructura? ¿La que está arriba o la que está abajo? ¿Qué opinan? ¿Me están escuchando? Si son tan amables de darme un ok, si se está escuchando, porque no sabemos si se cortó la comunicación, entonces se hace muy lento esto. Recuerden que esto no es un video, estamos conversando, estamos participando en un evento en línea. Les pido por favor que utilicen el chat. La parte de abajo. Los micrófonos los mantenemos desactivados para que no se produzcan interferencias. ¿Se escucha? Bien. Cristian Driaza dice, ahí contestó Cristian, ¿la de abajo te parece mejor o te parece peor? Cristian, ¿cuál te parece mejor como estructura? Si serías tan amable de responder con la frase completa, así podemos avanzar un poquito más rápido. Más real la de abajo. Claro, yo coincido con Cristian Driaza. ¿Desde dónde te conectás, Cristian? Yo coincido con Cristian. La de abajo, la estructura 1, podemos decir que es más eficiente como estructura. La de abajo es más funcional, dice Andrés Guerrero. Yo coincido con Cristian y coincido con Andrés. Coincido que es más real, más funcional, hasta parece más una tensomembrana. Coincidimos todos. Gracias, Cristian. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. Si ustedes tienen que armar esa tensomembrana en un programa de estructuras, ¿cuál es más fácil de ingresar en un software de estructuras? ¿La que está abajo o la que está arriba? ¿Cuál es más fácil para el ingeniero, para el calculista, para el arquitecto, quien utilice el software de cálculo? ¿Cuál es más fácil para ingresar? Claro, le podemos poner MF, más fácil de ingresar. Como dice Cristian, claro, la estructura de arriba es más fácil, como dice ingeniería y arquitectura, es más fácil ingresar en un software, porque es todo recto, plano, horizontal, facilito. Esta pregunta que yo les hago es intencional. ¿Por qué? Porque hace muchos años un ingeniero de Alemania, en el año 1999, en el Instituto Técnico de la Construcción de la Universidad de Stuttgart, el ingeniero Bletzinger con Z y G, y la ingeniera Ram, el ingeniero Bletzinger y la ingeniera Ram, y en realidad también un equipo de trabajo, en el año 1999 desarrollan un método que se llama método de actualización del sistema de referencia. El ingeniero Bletzinger y la ingeniera Ram desarrollan un modelo numérico que les permite pasar de la forma fácil, arriba, a la forma eficiente. Cuidado, atención, no es la más eficiente para todas las cargas. Ese es un trabajo del ingeniero, pero es la forma para esa geometría, para esos apoyos, para esas cargas y para esas condiciones de tesado. Entonces el ingeniero tiene un avance muy rápido. ¿Por qué? Porque el ingeniero lo que va a tener que hacer es calibrar la tenso, como vamos a hacer dentro de unos instantes, para que soporte las cargas. Lo que hace el programa es encontrar la forma para ciertas condiciones geométricas, de apoyos, de cargas y de tesado.
El método se llama método de actualización del sistema de referencia o, por sus siglas en inglés, URS, Update Reference Strategy. El método URS o método de actualización del sistema de referencia, método de actualización del sistema de referencia sería ASR, método de actualización del sistema de referencia, es un método que pasa de la forma 2 a la forma 1, desarrollado por el ingeniero Bletzinger de la Universidad de Stuttgart en Alemania. Es un modelo numérico. Lo interesante es que la búsqueda de forma no depende del material. La búsqueda de forma no depende del material. Cuidado, no se asusten. La deformada sí depende del material, pero la búsqueda de forma no. Es una condición de búsqueda de forma modificando la estructura hasta punto de equilibrio para esa geometría, para esas cargas, para esas condiciones de apoyo y para esas condiciones de tesado. Entonces fíjense que si ahora nos quedamos con esta estructura, ese método de búsqueda de forma o método URS, Update Reference Strategy, ese método de actualización del sistema de referencia desarrollado por Bletzinger, de forma general se lo conoce como método de fault finding. Cuidado, es importante saber, hay algunos programas o algunos plugins por ahí que buscan formas geométricas pero con condiciones de bordes geométricos nada más. Ustedes intuitivamente se dan cuenta que la forma de una estructura que funciona por forma no puede ser solamente una condición geométrica. ¿Por qué? Porque depende de las cargas en la búsqueda de forma, depende de los tipos de apoyo. Ustedes se dan cuenta que la forma de una estructura que funciona por forma también depende de los apoyos, y ahora lo vamos a ver en práctica, y también depende, por supuesto, de las condiciones de tesado. Ustedes se dan cuenta que si yo agarro un cable de esa estructura y le doy un tesado muy elevado, prácticamente no va a tener curva. Si le doy un tesado menor, va a tener una curva. Por eso, la búsqueda de forma no es una condición meramente geométrica. Entonces, fíjense, presten atención a la forma, me voy a ubicar en el fault finding, que es el nombre general de la búsqueda de forma, y voy a poner a calcular. Lo que va a hacer el programa ahora es aplicar el método Bletzinger para calcular la forma partiendo de esta forma fácil. Ese es el punto importante. Partiendo de una forma muy fácil de dibujar en un software, llegando a una forma estructural para una condición de equilibrio con esas cargas, con esa geometría y con esas condiciones de tesado. Fíjense entonces, ahí está evolucionando el método Bletzinger, es un modelo no lineal, por supuesto. Fíjense a la derecha arriba, fíjense el cambio de forma. A la derecha arriba, presten atención al dibujo de la tenso, que en este momento es completamente recto. La tenso todavía es perfectamente recto, los cables son perfectamente rectos, y cuando Bletzinger termina de calcular, en unos instantes, lo que estamos viendo a la derecha arriba, que es perfectamente recto, ahora es curvo. Y no es una condición geométrica, porque ustedes se dan cuenta que una estructura que para existir necesita una forma determinada, la búsqueda de forma intuitivamente se dan cuenta que no es una condición geométrica. Porque si yo ahora a este cable de acá le doy un tesado mucho más elevado del que tiene ahora, o una condición de fault finding distinta, porque la condición de búsqueda de forma no es solamente un tesado. Eso está bueno también que lo sepan. Yo le puedo decir en una estructura espacial tridimensional
En vez del tesado le puedo dar la curvatura del cable y el programa calcula el tesado y calcula la forma de todo el sistema para esa condición de flecha de uno, de dos o de todos los cables. Bueno, ustedes tal vez estén preguntando, bueno, ¿esto que estoy viendo qué es? La forma. ¿Y por qué el programa me permite activar los colores con la magnitud deformada? Bueno, es simplemente una herramienta para no repetir dos botones. Lo que estoy viendo ahora, por más que lo vea con colores, es forma, no es deformada. Fíjense qué interesante, la línea, esta linita que está acá, esa línea hace instantes era perfectamente recta, plana, horizontal y estaba pegada a la viga que está abajo. Ahora la línea se ubicó siguiendo la forma. Fíjense que en esta herramienta nos está mostrando las magnitudes mediante isovalores de la cantidad de cambio de forma. Fíjense que acá, en este sector, tenemos el mayor valor de cambio de forma. ¿Es la máxima deformada? No, esto no es deformada, esto es cambio de forma. La deformada ahora la vemos. Fíjense que acá me está diciendo que el cambio de forma fue de 1,5 metros. Claro, es lógico. Si esta línea que está acá arriba antes estaba plana, recta y horizontal, se movió 1,5 metros hasta la posición forma. Claro, ustedes se deben acordar de la universidad que una estructura donde en el modelo de cálculo se producen desplazamientos de 1,5 metros es un modelo no lineal. No se cumple la linealidad estática, es decir, tengo que resolver los esfuerzos, porque fíjense que yo puedo ver los esfuerzos en la búsqueda de forma, además de ver la pendiente. En este momento estamos viendo la pendiente, que es un dato importante. También podemos ver, fíjense, momentos no podemos ver en una tensomembrana, nos da todo cero. Nunca vamos a ver momentos porque las membranas no resisten flexión, pero sí vamos a ver axil o axial de tracción, que en este caso va de 0,39 a 1 kilonewton metro, porque es lo que yo definí en la condición de búsqueda de forma. También podemos ver tensiones, sigma, tensiones básicas o tensiones componentes, sigma X, o también podemos ver tensiones principales. La máxima tensión la tenemos ahí arriba. Fíjense que podemos ver las magnitudes, y esas magnitudes, esos sigma o esos axiles, es importante entender que los tenemos que calcular en la posición deformada, en la posición desplazada. ¿Por qué? Porque esta estructura es una estructura que funciona para grandes desplazamientos y además, ¿se acuerdan cuando el profesor decía que el seno, el ángulo y la tangente eran prácticamente iguales en muchas estructuras de las que nosotros hacíamos porque considerábamos que los desplazamientos eran pequeños? Claro, pero ahora los desplazamientos no son pequeños, entonces la linealidad estática y la linealidad cinemática ya no se cumplen, entonces no se cumple el principio de superposición. Es muy importante que recuerden que en estas estructuras no puedo sumar. No puedo sumar el desplazamiento de peso propio, el desplazamiento de carga permanente, el desplazamiento de carga viva y el desplazamiento por viento de un punto de la tensomembrana. No lo puedo sumar. ¿Por qué no lo puedo sumar? Porque no se cumple el principio de superposición de efectos porque es una estructura no lineal, no linealidad estática, no linealidad cinemática, grandes desplazamientos. Tengo que resolver la estructura en la posición deformada y desplazada.
Bueno, eso es un problema, sí, es un problema matemático. La matemática es un poco más pesada en los modelos no lineales, o bastante más pesada, pero para eso están las computadoras. Por supuesto que hay que saberlo, que hay que entenderlo y, y todo eso, pero claro, hoy en día la matemática la resuelven los programas. Las computadoras modernas tienen ya esa capacidad. Por supuesto que hay que saber cómo lo resuelven. En este caso, con modelos de elementos finitos, con incrementos de carga y con iteraciones. Si ustedes preguntan, ¿y entonces cuál es la deformada? Bueno, fíjense, ahora que tengo la forma, que la puedo ver así en modelo alámbrico, unifilar o modelo sólido, sólido transparente, si yo me ubico en el caso de peso propio, ahora que tengo la forma, puedo poner a calcular. Entonces, como ya tengo la forma, que la tuve que calcular, ahora que tengo la forma, aplico un modelo de elementos finitos y lo que voy a ver ahora sí, es la deformada por peso propio y así puedo resolver de cualquier carga. Fíjense que ahora el desplazamiento máximo lo tengo en esta zona. ¿Se acuerdan que recién veíamos que acá teníamos una magnitud máxima? Porque no era desplazamiento, era cambio de forma. Ahora, como es lógico, en este segmento más grande, alejándome del cable y de la zona más rígida del tenso, en este segmento tengo el máximo desplazamiento, que por supuesto ustedes lo pueden ver de esta manera, o si quieren lo pueden ver con isolíneas, con diferencias. Bueno, se puede ver de varias formas. Eso se puede ver también con isobandas, como estamos viendo ahora, y también pueden poner isovalores. Si, por ejemplo, fíjense, si ustedes quieren chequear aquí a la derecha, en todos los puntos que se encuentren entre 0 y 45 milímetros, entonces pueden hacer clic en rellenar y el programa les muestra ahora todos los puntos que se encuentran entre un desplazamiento, un vector deformada en este caso, entre 0 y 45. Por supuesto, si quieren ver la componente Z del vector deformada, arriba a la izquierda, activan la componente Z y ven el valor de la componente Z debida al desplazamiento. Por supuesto que también pueden ver tensiones, que es lo que necesito. Claro, ustedes ya se imaginan, ¿verdad? Estas tensomembranas no las vamos a diseñar con una fórmula de la ISC, por ejemplo. Bueno, la ISC no, porque tiene que ver con otro material, pero no la voy a resolver con una fórmula normativa, porque no hay normativas para las tensomembranas. Tengo que resolver, tengo que diseñar comparando la tensión, o el esfuerzo, se dice en México, que tengo en la tensomembrana, y le voy a preguntar al fabricante. Tensión principal en la cara positiva, tensión principal en la cara negativa, puedo ver también el ángulo, cómo va girando la tenso. Sigma 1 en la cara positiva. Cuidado que lo tengo configurado de esta manera. Y entonces voy a comparar con lo que me dice el fabricante para distintos casos y combinaciones de carga. Con los cables pasa lo mismo. Los cables no se diseñan con una, por más que sean de acero, los cables no los voy a diseñar con la fórmula de la ISC, ¿verdad? Los cables los voy a diseñar directamente con un envolvente. Selecciono un cable, por ejemplo. Si yo selecciono, por ejemplo, ese cable, lo dejo solito, apago el resto, veo el axil que tiene y además puedo venir acá, fuerzas internas, selecciono el cable, le pongo un filtro y entonces tengo el máximo axil, el mínimo axil en ese cable para
Yo ahora lo estoy viendo para peso propio, pero ustedes podrían calcular una envolvente directamente. Y claro, los cables no se diseñan con la fórmula de la ISC, ¿eh? Se diseñan con comparación, ¿eh? De hecho, este programa tiene una herramienta que se llama Limits para que nos avise cuando se supera una tensión o un valor en un cable, por ejemplo. Me pregunta por ahí ingeniería y arquitectura, que no recuerdo tu nombre, si sos tan amable de recordarnos tu nombre, ingeniería y arquitectura. Ingeniería y arquitectura pregunta, ¿qué tipos de cargas se deben considerar sobre el tenso? Las mismas que en cualquier estructura. Ingeniería y arquitectura tenés que considerar, José Luis, tenés que considerar el peso propio, una carga permanente, una carga viva, que en realidad son cargas, como esto tiene pendientes, en general tendrás que calcular en función de la pendiente, por eso es importante que en los programas de cálculo, es importante que ustedes tengan dentro de los resultados para estas estructuras, y por lo que pregunta por ahí José Luis, es importante que ustedes tengan la magnitud forma. ¿Por qué? Porque la carga viva, José Luis, va a depender justamente de la forma, por la pendiente, porque la carga viva encubierta depende. Entonces fíjate que vos venís por acá y este programa te permite ver la magnitud forma. Entonces vos te das cuenta, fíjate que en estos dos conos de acá arriba, si vos pones la escala, tenés prácticamente entre 30 y 62 grados, entonces la carga viva va a ser mucho menor que en esta. Las cargas que tenés que considerar, José Luis, son en general las mismas de siempre. Tal vez para estas tensomembranas tenés que evaluar que no se produzca ese efecto que se llama encharcamiento, que no se produzca, por ejemplo, acá arriba, fíjate, que acá arriba no se te produzca un charco de agua que acumula agua de lluvia y le genera una carga adicional. Por eso es importante verificar las pendientes. Por eso un programa que calcula tenso te tiene que mostrar las líneas de contorno o las líneas directamente dirección de la inclinación. Entonces vos ves cómo varía la pendiente en el elemento, ¿no? Y también, José Luis, una carga que le molesta a las tensos es el viento. No quiere decir que no se puedan utilizar en zonas de viento. Hay muchas tensomembranas y muy importantes en zonas de tormentas tropicales. Simplemente habrá que diseñarlas. Pero es verdad que le molesta más el viento que el sismo. Por eso son estructuras, José Luis, que yo creo que en Latinoamérica, en toda la zona sísmica de Latinoamérica, es como que nos gustan más porque son más livianitas. No quiere decir que todo se va a hacer con tensomembrana. Son un sistema estructural como muchos otros, ¿eh? Pero bueno, el peso propio tendrás que considerar, la carga permanente, una carga viva mínima, según la normativa y según la pendiente, por eso te tiene que dar la forma el programa, y también tendrás que considerar el viento y el sismo cuando corresponda. Por supuesto, te das cuenta, José Luis, que el sismo no le hace mucho efecto a estas estructuras, le va a afectar más el viento. Por supuesto, eso no es una regla general, habrá que ver cada tensomembrana, ¿no? Como sabes vos. Pero en general, por supuesto, podemos pensar que el viento le molesta más que el sismo. Es decir, que son estructuras que en zona sísmica se comportan mejor. Bueno, dejamos esta tenso y vamos a otras para que vean otro ejercicio. Pregunta, ¿cuáles son los cantos mínimos de las tensos, José Luis? 1,5 milímetros, 2 milímetros. Hay distintos calibres que se llama, que dependen del proveedor. En RFM 5 ya vienen varios proveedores. Fíjate, José Luis, fíjate, en este caso yo le puse 1,5 milímetros, pero
fíjate, yo te voy a mostrar algún catálogo de un proveedor, que también lo tenés por ahí en internet. Hay muchos catálogos comerciales y los proveedores de membranas, telas, lienzos, que por supuesto tienen dimensiones comerciales, te dicen, fíjate, a ver si encuentro uno rapidito, tenés de Valmex, a ver si encuentro uno que tenga alguna tablita. Acá, fíjate, por ejemplo, fíjate José Luis, que acá tenés Centric Glass. Centric Glass lo encontrás en internet, y de Centric Glass tenés, fíjate acá, los calibres 0,8 milímetros, 0,89, 1,52, 2,28, 2,53, 3 milímetros, tenés la longitud comercial. Fíjate que es muy... Fíjate que el módulo de elasticidad depende de la temperatura y depende del tiempo de aplicación de carga. Eso es importante. Las tensomembranas son materiales muy viscoelásticos, por eso en algunos casos tendrás que hacer un análisis de sensibilidad, calcular para dos extremos si no tenés bien definida la temperatura media y el tiempo de aplicación de carga para esa temperatura. Entonces, los módulos de elasticidad, fíjate, para 10 grados centígrados y una carga de un segundo, una ráfaga de viento, el módulo de elasticidad es de 6,92. Pero para 80 grados centígrados y 10 años es de 0,54. Muy bajo, ¿ves? Entonces tendrás que calcular con extremos, dependerá de dónde está ubicada la tenso, por supuesto, ¿no? Y ahí tenés algunas dimensiones, que es lo que vos preguntabas. No, en general se utilizan lonas o telas con distintos materiales, PVC, EFTE, hay muchos materiales, en general materiales plásticos, José Luis. No quiere decir que no se pueda hacer una membrana, una tenso con algunos otros, pero en general se utilizan lonas, telas, que tienen una ventaja, son translúcidas, entonces se ahorra mucha energía lumínica. Bueno, fíjense esta tensomembrana. Esta tensomembrana que nosotros la hacemos en un curso que empieza ahora en breve, fíjense que ustedes pueden modelar cualquier tipo de conexión, porque en este software se pueden hacer conexiones paramétricas. Y fíjense que vamos a jugar un poco con el cálculo de la forma. Para esta tensomembrana, que ahora vamos a volver aquí, fíjense que además se pueden hacer ventanas en este software. Es interesante este software porque además de tener herramientas de cálculo, tiene herramientas de dibujo. Fíjense que las cotas se tratan como cotas y se pueden modificar las propiedades. Y además este programa tiene espacio papel. Entonces eso está muy bueno porque es un software de estructura, de diseño estructural, pero que permite generar láminas y memorias. Ahora vamos a ver dentro de instantes. Pero juguemos un poco acá con esta membrana. Fíjense que está tenso, las columnas son metálicas, las vigas son metálicas, y fíjense que, como decíamos recién, dibujamos todos los cables rectos, de la forma fácil. Fíjense, por ejemplo, que este cable es perfectamente recto, y ustedes se dan cuenta intuitivamente que ese cable no puede ser recto. Esta membrana también es perfectamente plana, recta, esta también. ¿Por qué? Porque lo que hicimos acá es el trazado inicial, que nosotros le llamamos boceto o bosquejo, y le damos un trazado. En este caso particular, para que ustedes vean un ejercicio, en este caso particular
A todos los cables, esta estructura tiene cables en todos los bordes, ahí los pueden ver, salvo la parte de abajo, esta parte de aquí abajo es metálica, todo lo de arriba son cables menos las dos columnas centrales, ¿no? Pero lo interesante de este ejercicio es esto. Si yo a todos los cables le doy un pesado de 10 kilonewton, además fíjense que todas las columnas están articuladas, fíjense, si bien se puede modelar la cimentación, yo acá no lo hice porque no me alcanza el tiempo, modelamos el apoyo fijo, fíjense qué interesante, esta columna está completamente articulada, está articulada abajo y está articulada arriba, o mejor dicho, está vinculada a elementos que no tienen capacidad en flexión, porque los cables ni las membranas tienen capacidad en flexión. Entonces la columna no debería sufrir mucha flexión, salvo un poquito acá por la deformación de este anillo metálico, pero bueno, si está bien calibrado no va a tener problemas. Lo más importante es que no conozco la forma, sí conozco las dimensiones, las alturas, conozco los diámetros que me dio el arquitecto, conozco la altura de las vigas metálicas que cumplan con las condiciones arquitectónicas y de uso y de funcionalidad y de estética y de espacios, y que nadie se golpee la cabeza con la viga tampoco, ¿no? Pero la forma del tenso no la sé todavía, porque como yo lo quería dibujar fácil, puse todos los cables rectos, y además, porque yo no le puedo dar una forma a ese cable. ¿Por qué? Porque no la conozco, porque la forma de ese cable no es una parábola, no es una circunferencia, no es una catenaria. La forma de ese cable es una condición que depende del tesado de esa membrana, del tesado de este cable, del tesado de este cable, hasta depende del tesado de los cables que están acá. La forma de este cable depende de todo el sistema, por eso no puedo terminar una fórmula matemática. Por eso en el año 1999 el ingeniero Bletzinger desarrolló un modelo iterativo no lineal que permite encontrar la forma. La forma que voy a buscar ahora es con una condición de apoyo, todo articulado, con una condición geométrica, la que vimos acá, con una condición de tesado. Todo tiene 10 kilonewton y la membrana tiene 1 kilonewton, cuidado, 10 kilonewton en los cables, la membrana tiene 1. Entonces ahora me posiciono en el forefinding y le digo al programa que calcule la forma. Fíjense lo que va a pasar ahora. Ahora el método Bletzinger calcula la forma. Presten atención a la forma. Esa es la forma de esta tensomembrana. Para esos apoyos, para esa geometría y para esas condiciones de tesado. Fíjense ustedes que la columna, si traemos la escala, la columna, que es el punto que más se movió, en la deformada, no, en la búsqueda de forma. La columna, que es el elemento que más se movió en la búsqueda de forma, se movió 2,5 metros, aprox. ¿Se dan cuenta? El tesado, José Luis, me refiero al tesado o tensado de los cables y las membranas. Las membranas no pueden estar sueltas, tienen que tener un tesado mínimo que en general, como reglita práctica promedio, las membranas, si tienen un tesado de 1 kilonewton por metro, andan bien, porque las membranas tienen que quedar muy estiradas, porque el agua tiene que correr fácilmente, no se puede acumular agua y además no pueden quedar vibrando permanentemente porque generan una sensación de inseguridad y además generan efecto de fatiga. Entonces las membranas tienen que tener una tensión o un tesado, que como te digo, podemos poner una regla general que habrá que ver cada caso, pero en general 1 kilonewton metro. Y los cables tienen un tesado. En realidad, José Luis, no deberíamos decir tesado, deberíamos decir condición de búsqueda de forma. ¿Por qué? Porque a un cable yo le puedo dar el tesado y que el programa calcule la forma, o le puedo dar la flecha y que el programa calcule la forma.
En este caso yo le di un tesado. Y fíjense que para ese tesado se me inclinaron las columnas. Se inclinaron las columnas. Entonces lo primero que uno piensa es, ¿y no se caen esas columnas? Y no. ¿Por qué? Porque esa forma corresponde a una situación de equilibrio estable. Pero claro, probablemente al arquitecto se asuste cuando vea esto porque nos va a decir que él no quería la columna inclinada. ¿Y qué harían ustedes para que la columna no quede inclinada? Bueno, podríamos decir que tenemos infinitas soluciones. Por ejemplo, alguno de ustedes puede decir que si acá tuviera un muro de concreto y a la derecha tuviera un muro de concreto y le ponen un herraje con un cable acá y le ponen un herraje con un cable acá y le ponen un tesado, las columnas podrán quedar verticales, pero probablemente alguno de ustedes diga exactamente, como dice Cristian, si vos le aplicás menos tensión del lado de adentro o más tensión del lado de afuera, la columna, o las dos cosas, la columna se va a ir hacia afuera. Eso se llama calibrar la tenso para encontrar la forma, no la deformada viene después, para encontrar la forma que quiere nuestro cliente, que pretende el arquitecto. Entonces calibramos la tenso. El otro día un estudiante que estaba tomando el diplomado en aplicación de software a la ingeniería estructural que damos nosotros, un estudiante me preguntó, ¿no podemos empotrar la columna? Si nosotros empotramos la columna vuelve a su posición vertical, claro, no sé si va a quedar perfectamente vertical, probablemente se deforme un poco, pero sí va a tender a la posición vertical. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos gustaría? ¿Por qué no nos gustaría empotrar la columna? Porque si empotramos la columna, aparece algo que no nos gusta, que se llama flexión, y que hace que todo sea más caro, más costoso. Entonces, tratamos de que la flexión desaparezca, porque además por eso se llaman tensoestructuras, porque queremos que predomine la tensión y la compresión lo menos posible, pero si hay tensión tendrá que haber compresión por ahí. Pero tratamos de que no haya empotramientos para que no haya flexión. No quiere decir que está mal. Si yo empotro la columna, seguro se va a mover hacia el lado izquierdo, pero voy a generar la flexión. Y hay muchas soluciones. Fíjense, por ejemplo, un amigo arquitecto me decía el otro día, me decía, pero Cristian, fíjate, me decía mi amigo arquitecto, que vos pusiste una membrana abajo de otra. ¿Ven? Que hay una membrana abajo de otra. Entonces mi amigo me decía, che, ¿por qué no borramos ese cable, no quitamos esas dos membranas que la verdad que no sirven para nada y quitamos ese cable? Entonces yo quité dos cables y dos membranas y voy a quitar del otro lado para que me quede simétrico. Lo podría dejar asimétrico, la forma quedará simétrica. Pero le hice caso a mi amigo arquitecto y fíjense lo que pasó. Cuando yo borro un cable, claro, se pierde la forma. ¿Por qué? Porque no puede ser la misma forma de una tensomembrana cuando quito dos cables que tienen un tesado de 10 kilonewton hacia adentro.
Entonces, si yo ahora calculo la forma, fíjense que ahora las columnas quedaron más verticales, no quedaron perfectamente verticales, pero capaz que ahora el arquitecto está un poco más contento. Fíjense que por solo quitar dos cables, las columnas quedaron prácticamente verticales. O sea que ahora con un tesadito de acá, o menos tesadito de acá, lo soluciono. Entonces, hemos visto los conceptos de búsqueda de forma. Fíjense otra cosa interesante. Si yo elimino la forma, elimino el cálculo, pierdo la forma. Si mi cliente me llama por teléfono y me dice, atiendo el teléfono y mi cliente me dice, ¿me podrías decir cuántos metros cuadrados tengo que comprar de membrana? Claro, en el año 2022 no puede ser que un programa de ingeniería no me diga los metros cuadrados de algo de forma prácticamente inmediata. Con un clic derecho, nosotros podemos decir los metros cuadrados o los kilos de acero, los metros cúbicos de concreto. En este caso, tengo 357 metros cuadrados de tela, de lona. No, pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Está mal porque yo tengo que calcular el cómputo en la posición forma. 357, fíjense lo que pasa si vuelvo a calcular la forma. Si vuelvo a calcular la forma y dejo activa sola a la membrana, que ahí la pueden ver, fíjense que le puedo decir a mi cliente, simplemente con un clic derecho, que no son 357 metros cuadrados, son 332. Pero cuidado, atención, que ahora viene otro problema que tienen las tensomembranas, otro problema a resolver. Fíjense que esa membrana, esa tela, esa lona, tiene 72 metros cuadrados. ¿Ustedes creen que podrían fabricar una tela, primero con esa forma y segundo de 72 metros cuadrados con una máquina? ¿En un solo paño? Sería fantástico, ¿no? Quedaría muy bien, pero no hay una tela, una lona que se pueda fabricar de 72 metros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es cortar la tela, cortar la lona, el lienzo, en dimensiones comerciales. Por ejemplo, anchos de 2 metros. Esto se llama hacer el patronaje de la tensomembrana. ¿Por qué? Porque para fabricar esa tela la tengo que fabricar con pedacitos más pequeñitos que se tienen que soldar o unir en realidad, o coser o pegar. Entonces, este es otro problema importante que tendremos que abordar si nuestro cliente nos pide una tenso. Hacer el patronaje para fabricación. ¿Y cuál es el otro problema? El problema es que tengo que dibujar los patroncitos, los gajos, los segmentos para hacer una lona de 72 metros, los tengo que fabricar y dibujar en la posición forma, que no la conozco. Entonces, por eso, este programa permite hacer esto. Fíjense, hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a copiar acá, voy a copiar un nudo para tener un plano de referencia y voy a generar líneas geodésicas. Fíjense, voy a cortar estas dos tensos que están acá, voy a generar un plano por 3 puntos, por ejemplo, y genero líneas geodésicas. Ahí están, ¿las ven las líneas? Las líneas geodésicas son líneas que pasan por una superficie
y por 2 puntos de esa superficie, y son las líneas de menor longitud por donde yo voy a hacer la unión de los gajos. Y entonces le voy a decir que esas líneas las copie cada 2 metros, por ejemplo, 5 veces en una dirección y 5 veces en la otra. ¿Y qué estoy haciendo? El patronaje. ¿Y cómo lo hago? En realidad no lo voy a hacer yo, lo va a generar el programa. Fíjense, con una herramienta que vamos a habilitar aquí en datos generales, opciones, que se llama Cutting Pattern, patrones de corte. Entonces, el programa en herramientas me permite generar el patronaje automáticamente. Por supuesto, ahí están todos los patrones para fabricación. Yo puedo editar un patronaje, ustedes tienen que tener en cuenta que van a tener que hacer compensación. ¿Qué significa compensación? Achicar un poquito la tela, 1%, 2%, para que cuando le demos el tesado me quede estiradita, bien plana, como si fuera un espejo. Y también le tengo que habilitar tolerancias. ¿Qué es una tolerancia? Un adicional para poder soldarlo, porque en esta línea que tengo acá necesito un adicional en cada gajo, en cada patrón de corte, para poder unirlo. Entonces fíjense que el programa ya me generó los patroncitos, lo hizo automático, yo le digo por dónde cortar y ahora me calcula los patrones de corte. Y claro, ¿cómo hago yo para enviarle un plano a mi cliente para que puedan enviar a la fábrica los metros cuadrados? Ya lo sé, pero fíjense que ahora desde aquí mismo ya tengo generados los patrones de corte para fabricación. Le digo generar patrones de corte en un archivo CAD. Lo guardo por acá. Y entonces abro el archivo CAD, fíjense, y tengo ya dibujados los patrones. Y lo interesante es que no solamente los tengo dibujados, los patrones de corte, sino que también tengo el dibujo en 3D y los patrones de corte. Ahora cuando abra el AutoCAD lo van a ver, ahí está abriendo. Los patrones de corte los tengo enumerados y la línea de unión, fíjense, este es el patrón 34, este es el 33, están unidos por la línea 44. Entonces, tengo el modelo 3D dibujado que puedo en una lámina incorporar en una vista, por ejemplo, en una perspectiva, pero lo más importante es que tengo dibujados, lo único que tengo que hacer es acomodar un poquito. Fíjense, perdón, vamos a... Fíjense, lo único que tengo que hacer es seleccionar algunos patrones por acá, lo acomodo un poco, le pongo unas cotitas, perdón, le pongo unas cotas, le pongo una lámina y lo envío a la fábrica y no van a tener errores. ¿Por qué no van a tener errores? Porque fíjense que el patrón 6 lo tienen que unir con el 7 y esta línea la tienen que unir con esta porque tiene el mismo número de patrón. Entonces ya tengo todos los patroncitos dibujados, el modelo 3D para hacer un viewport 3D en el layout y lo tengo también en el programa, obviamente. Y por último, para terminar, fíjense, vamos a ir al modelo terminado. Y cuando ustedes hacen un modelo de estructura, lo analizan, diseñan la estructura, hacen los patronajes, tienen todo dibujado en el modelo, en el año 2022, no puede ser que un programa de estructuras no me genere la documentación. Ya tengo todo dibujado. Hasta le puedo poner objetos 3D Studio.
le puedo poner ejes de replanteo, le puedo poner cotas. Fíjense que este programa de análisis estructural que tiene espacio modelo, también tiene espacio papel. Entonces puedo generar láminas o memorias de cálculo y puedo generar, yo acá tenía dos layouts, puedo generar todos los layouts que necesite de la estructura con cotas y con ejes de construcción y con comentarios le puedo poner para poder hacer láminas que le pueda entregar a mi cliente. Fíjense, ahí está regenerando las láminas y lo más importante es que estas láminas no son imágenes que yo copié y pegué. Estas láminas son vistas del modelo. ¿Se dan cuenta lo que significa eso para un calculista que con un programa de análisis estructural que sirve para todo tipo de estructuras puede generar láminas y memorias? ¿Y por qué les digo que funciona como el espacio papel? Porque fíjense, si yo vengo a esta lámina, por ejemplo, este viewport que está acá y ustedes pueden definir la cantidad de viewport que quieran, fíjense que aquí el programa me dejó habilitados los ejes. Tengo el viewport 1, el viewport 2, el viewport 3, el 4. Puedo aplicarle escala al dibujo, escala al texto, escala a la cota. Lo puedo hacer en colores, en escala de grises, vista, planta, perspectiva. Puedo hacer una vista de una parte de toda la estructura completa. Pero además, fíjense que si hago clic derecho en este viewport, el programa guarda en memoria la vista del viewport, me permite ir al viewport y me permite apagar, por ejemplo, los ejes que a mí no me gustaban. Ahí se apagó el eje y fíjense que el programa me está preguntando, ¿quiere volver al espacio papel? Le digo que sí y entonces ahora el viewport ya no tiene los ejes generados. Es decir, tenemos el mismo sistema que en AutoCAD, pero en un programa de estructuras. Y fíjense, claro, la calidad que tiene acá el dibujo, el programa la tiene que reducir para regenerarlo más rápido. Pero fíjense, si yo les envío eso a un PDF o una impresora o a un plotter, también lo puedo enviar a Revit o a Tecla. Fíjense la calidad en un PDF. Es decir, con el mismo programa que podemos calcular un edificio, una tensomembrana, una presa, un puente, un canal, una plataforma offshore, una nave industrial, una torre, un mástil con cables, fíjense que tenemos una excelente y de muy alta calidad documentación y además es totalmente libre. Lo que yo les estoy mostrando acá son 3 láminas que yo hice a mi gusto, pero ustedes podrían haber hecho 18 láminas distintas con 8 viewport cada una, con la cantidad de ventanas que ustedes quieran. Y no es difícil hacerlo en el programa. Y además, ¿cuál es la ventaja de trabajar con un viewport y con layouts? Que si yo cierro el espacio de papel, esas 3 láminas o 18 láminas, lo que yo hubiera generado, quedan guardadas. Y lo más importante es que si me llama por teléfono el cliente y me dice, ¿podríamos aumentar la altura de las columnas? Primero, las cotas se actualizan automáticamente, el modelo se actualiza automáticamente, todas las vistas se actualizan automáticamente, la memoria y todas las láminas se actualizaron porque el espacio de papel está incluido dentro del mismo software y lo más interesante es que no tiene costo adicional. El programa, Andrés Guerrero, se llama RFEM. Este programa que vimos hoy se llama RFEM 5. Ahí tenés los datos. Bueno, esperamos que les haya servido este seminario. Les agradecemos a todos
por haber participado. Muchísimas gracias a todos por haber estado por ahí presentes. Ojalá que algún día puedan ser usuarios. Recuerden que RFM5 es un programa con licencia perpetua. Es un programa licencia perpetua y es el primer software de alto nivel de análisis estructural que tiene capacitación todos los días, de lunes a viernes, 25 horas diarias en vivo de capacitación en todos los niveles de análisis y soporte sobre proyectos reales sin cargo por 3 años. Es importante esto. Software, licencia perpetua para toda la vida, la licencia no tiene vencimiento y tienen soporte sobre proyectos reales y capacitación de lunes a viernes por 3 años. Aunque a fin de año no compre la actualización, si no le gusta o si se gastó el dinero, por 3 años tienen soporte y capacitación. Bueno, esperamos que les haya servido. Me pregunta por ahí José Luis, ¿con qué programas interactúa? José Luis, este programa interactúa con Revit, con Tekla, con AutoCAD, con SketchUp, con ArchiCAD, con SAP 2000, con CADWORD, con Visual Basic, con Rhino Grasshopper, tiene conexión con muchos programas, con SolidWorks. Las conexiones más completas te diría yo que son con Revit, con Tekla. Hoy en día a Revit te envía hasta el detalle en las armaduras de elementos tipo barra, te las envía a Revit como familias de Revit. Es muy completa las conexiones que tiene. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables por haber estado presentes por ahí del otro lado. Ojalá que puedan ser usuarios de este programa. Créanme que van a disfrutar muchísimo de la ingeniería estructural. Muchas gracias y hasta la próxima.